Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema del celibato en la iglesia. Vamos a ver si los pastores o el obispado que está encargado de dirigir la iglesia, encargado de la iglesia, vamos a ver si se pueden casar o no. Y la pregunta es, ¿por qué los sacerdotes no se casan? Entonces vamos a estar viendo todo lo relacionado con el pastoreo de la iglesia, en especial si se pueden casar o no. Si aún no te has suscrito, considera suscribirte al canal principal Master Bible y al canal secundario Según la Biblia y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos. Entonces vamos a comenzar. Voy a estar utilizando esta aplicación. Voy a seguir utilizando esta aplicación para dar respuesta a esta pregunta de por qué los sacerdotes no se casan. Aquí en la parte de abajo te voy a dejar el link de esta aplicación. Entonces vamos a ver, primero que todo voy a aclarar este término que es el término de sacerdotes. Pues es un término utilizado por la Iglesia Católica para referirse a sus pastores, a el obispado, en este caso pues a los pastores. Entonces cada vez que yo mencione sacerdotes, pues que se sepa que estoy refiriéndome a lo que para los católicos son sus pastores. Entonces nada más pues tengo que aclarar esto, y pues que también vamos a estar sobre todo en este video enfocándonos en esta doctrina católica del celibato. Vamos a ver si lo que enseña la Iglesia Católica es cierto o no. Y bueno, una vez aclarado esto de que cada vez que mencione pues los sacerdotes, pues me estoy refiriendo a los pastores católicos, porque ellos así les llaman, utilizan ese término de sacerdotes para referirse pues a sus pastores. Y ahora sí, ¿de qué se trata la enseñanza de los católicos con respecto a este tema? Aquí lo tenemos en la aplicación, y para los católicos su enseñanza es que los sacerdotes únicamente pueden ser como aquí lo tenemos, pueden ser célibes. Aquí en la aplicación está mostrando solteros. Entonces esto es la enseñanza de los católicos, que todos sus pastores, que pues ya decía que utilizan el término de sacerdotes. Entonces dicho esto, todos sus sacerdotes deben ser solteros, como aquí lo podemos ver en la aplicación, o célibes. Entonces para los católicos es imposible, o no permiten que personas casadas sean pastores. Es decir, no puede haber sacerdotes casados. Y también ya que hay un orden para que las personas se puedan convertir o puedan tener ese cargo de sacerdotes o pues de presbíteros que ya se les llama sacerdotes. Hay un orden. Entonces únicamente las personas que son solteras pueden recibir ese orden, es decir, los casados.
si una persona casada quisiera ser sacerdote, no puede, porque para los católicos es un impedimento que la persona esté casada. Entonces ninguna persona casada puede tener ese cargo de sacerdote o de presbítero o de obispo. Ninguna persona casada puede. Entonces esta es la primera parte, que pues el pastorado, como aquí lo podemos ver en la aplicación, el pastorado para los católicos debería ser únicamente de personas no casadas, como aquí lo podemos ver en la aplicación. Esta es la primera parte, que solo las personas célibes pueden obtener el orden ministerial de presbítero u obispo de acuerdo a la doctrina católica. Esto quiere decir que solo los célibes pueden llegar a ser presbíteros u obispos, como había mencionado en esta iglesia. Las personas casadas, que también aquí la podemos ver en la aplicación. Entonces aquí tenemos personas casadas. Voy a poner el ejemplo, personas casadas y personas solteras. Entonces para los católicos, solo las personas solteras que están por acá arriba en la aplicación podrían formar parte del obispado o podrían ser sacerdotes. Esto es la enseñanza de los católicos. Y también algo más es que estas personas que son ordenadas, estas personas que ya fueron ordenadas, que ya se les llama sacerdotes, deben permanecer en ese estado de soltería o célibes por siempre. Una vez que han sido ya ordenados sacerdotes, no se pueden casar, deben permanecer como había mencionado en ese estado de soltería si quieren seguir ejerciendo ese ministerio. Entonces esto quiere decir que si quieren seguir teniendo ese cargo, el cargo que tienen, ya sea de presbítero u obispo, y que se les llame sacerdotes porque tienen ya hubieron recibido ese orden, el orden sacerdotal, entonces deben permanecer por siempre en ese estado de celibato. Entonces esta es parte de la enseñanza de los católicos. También algo más que dicen es que ninguna persona casada puede recibir el orden ministerial de obispo o presbítero. Si una persona está casada, eso es impedimento, como ya había mencionado, para que no pueda obtener el cargo ministerial de obispado o presbiterio. Entonces, pues ya comentaba que si una persona está casada, la persona por ser casada ya no puede formar parte del presbiterio católico o del obispado católico. Entonces eso es imposible de que sea parte del obispado. Que obviamente aquí hay que tener en cuenta que en la Iglesia Católica hay diferentes ritos, y del rito que estoy hablando es el rito más importante. Entonces, nada más para tener en cuenta que cuando digo que no permiten que los casados sean parte del obispado o del presbiterio y que se les llame sacerdotes, me estoy refiriendo al rito más importante de la Iglesia Católica. Nada más quería aclarar esta parte para que no haya confusión. Y también algo más que me falta mencionar sobre la enseñanza es que si una persona con cargo, es decir, una persona que ya haya sido ordenada, que haya recibido el orden sacerdotal, si esta persona en algún momento quiere casarse, entonces debe dejar ese ministerio, y entonces pues esta persona podría casarse, pero como mencionaba,
tiene que dejar ese ministerio, tiene que dejar de ser sacerdote. Ser sacerdote debería dejarlo, y entonces la persona ya podría pues casarse. Entonces esto a grandes rasgos es la enseñanza católica sobre el celibato. Y que vamos a hacer a continuación en este video. En este video vamos a estar viendo aquí pues pasajes. Vamos a ver si la palabra de Dios respalda esta enseñanza de que solo los célibes pueden ser pastores o pueden ser sacerdotes, utilizando el término católico. Vamos a ver si solo los solteros pueden formar parte del obispado. Es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a estar viendo algunos pasajes y a grandes rasgos lo que queremos es ver si hay un mandato obligatorio para que todos los pastores u obispos sean célibes. Si en la palabra de Dios, y aquí tenemos varios pasajes en esta aplicación, si en la palabra de Dios nos dice que obligatoriamente las personas deben ser solteras, entonces pues esta enseñanza católica sería correcta. Pero ¿qué pasa? Que si encontramos que en la palabra de Dios no hay un mandato obligatorio para que todos sean todos los pastores o el obispado sean célibes, si no hay un mandato para que todos sean célibes, entonces sería una doctrina errónea. Y aquí, como comentaba en la aplicación, tenemos varios pasajes y vamos a comenzar. Por ejemplo, aquí tenemos Mateo 19 del 10 al 12. Dícenles sus discípulos: si así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos reciben esta palabra, sino aquellos a quienes es dado. Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda entender, el que pueda ser capaz de eso, séalo. Entonces ya aquí tenemos este pasaje. Y pues ¿qué pasa? Que para los católicos toman este pasaje como que si las personas quieren formar parte quieren tener este cargo de sacerdotes, quieren formar parte de las personas que están a cargo de la iglesia, para los católicos se toma este pasaje como que deben renunciar pues al matrimonio, que se deben dedicarse a la iglesia. Por ejemplo, aquí en el versículo 12, porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. Entonces, para los católicos esto se toma como que todas las personas que quieren formar parte del obispado, cualquier persona que quiera formar parte del obispado o que quiera ser sacerdote, se toma como que debe renunciar a casarse, y se toma como que esto es por causa del reino de los cielos. Entonces todas las personas que quieran formar parte, que quieran tener ese cargo, deben no casarse, deben ser solteras, deben ser célibes. Y esto quiere decir que entonces están acudiendo a este llamado de renunciar, como aquí dice, y que se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. Entonces, por causa del reino de los cielos estarían tomando esta decisión de servir a Dios,
pero todos deben ser personas no casadas. Eso es como los católicos toman este pasaje. Pero bueno, vamos a ver, porque aquí tenemos algo importante y vamos de una vez a esclarecer esta pregunta del por qué no se casan, si se pueden casar o no. Y aquí algo importante es esto que está aquí, que está al final: el que pueda ser capaz de eso, séalo. Entonces, con esto, ¿qué es lo que nos quiere decir? Pues aquí Jesús hace ver que hay algunos que, por causa del reino de los cielos, por su decisión optan por el celibato o por permanecer solteros. Pero lo que podemos ver es que en ninguna manera es un mandato que todos deben ser solteros o deben ser célibes. Dice aquí, como lo comentaba al final, el que pueda ser capaz de eso, séalo. Entonces, con eso podemos ver que permanecer en celibato no es una obligación. Entonces, no es una obligación, sino que es una decisión. Entonces, ya estamos viendo que pues es mentira de que solo los solteros o solo las personas célibes pueden formar parte del obispado o ser sacerdotes, utilizando este término católico. No es así, porque dice la palabra de Dios: el que pueda ser capaz de eso, séalo. Con eso Jesucristo está diciendo, no está poniendo una carga, no está obligando, en ninguna manera está obligando a que todos para formar parte del pastoreo de la iglesia deban ser todos solteros. En ninguna manera está diciendo eso. Entonces, pues estamos viendo que esa doctrina del celibato obligatorio para formar parte del pastoreo de la iglesia, pues es una doctrina falsa, es un invento. Y bueno, vamos a continuar. Y por acá tenemos más pasajes. Primera de Corintios. Vamos a ver, por ejemplo, aquí Primera de Corintios 7, del 6 al 9. Mas esto digo por permisión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad así y otro así. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les es si se quedaren como yo. Y si no tienen don de continencia, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Entonces, aquí lo primero que tenemos que observar es que se está hablando de que hay una permisiva y dice que no es un mandamiento. Con eso, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo? Aquí el apóstol Pablo está diciendo que no es un mandamiento obligatorio. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo está dando un consejo. ¿Y cuál es ese consejo? El consejo lo podemos ver aquí. El consejo es: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Con esto podemos ver que en ninguna manera está obligando. Es decir, está dando el consejo de que quisiera que otros fueran como él. Ya sabemos que el apóstol Pablo era soltero, permaneció en soltería. Entonces, ese es el consejo que está dando Pablo, de que él quisiera que fueran como él. Pero también dice acá, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad así y otro así. Que nos está diciendo que algunos pueden servir a la iglesia estando casados y otros solteros, porque dice que unos tienen el don de un modo y el otro tienen el don de otra manera. Entonces, tanto los solteros podrían servir a la iglesia de una manera como los casados, y esto lo podemos ver acá.
Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les es si se quedaren como yo. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Y es aquí lo importante. Es lo importante de que es un consejo, pero no es un mandato obligatorio. Y con esto se refuta la enseñanza católica de que estamos viendo que es mentira esto que se enseña de que los sacerdotes deben ser forzosamente u obligatoriamente deben ser personas célibes. Con esto se refuta porque aquí vemos en el versículo 9 que dice: y si no tienen don de continencia, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el catolicismo? Que se está enseñando algo que no es palabra de Dios, porque vemos que no hay un mandamiento obligatorio, no es un mandato obligatorio. Podemos ver que la palabra de Dios en ninguna parte está obligando a que todos sean célibes, a que todos permanezcan solteros. La palabra de Dios debería decir es obligatorio que todos permanezcan en soltería, pero la palabra de Dios no está diciendo eso. La palabra de Dios está diciendo bueno les es si se quedaren como yo. Está haciendo una recomendación, está dando un consejo. Ojalá que las demás personas se quedaran como yo, como Pablo que no era casado. Es decir, está dando una recomendación, está dando un consejo, pero este consejo para nada tiene que ver como lo están viendo en el catolicismo, como lo ven en el catolicismo los católicos, de que lo toman como que es obligatorio. Eso para nada, la palabra de Dios no quiere decir eso, y aquí lo estamos viendo muy claramente. Y por si no quedó claro, acá dice: y si no tienen don de continencia, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Entonces estamos viendo que la enseñanza católica no es acorde a la palabra. Y si no quedó muy claro, de que también las personas pueden casarse y formar parte del pastoreo de la iglesia. Vamos a ver qué es lo que nos sigue diciendo la palabra, porque pues es lo que estamos viendo si esta enseñanza es verdadera o es falsa. Estamos viendo por qué, porque es que los sacerdotes no se casan, es lo que estamos viendo. Y lo que estamos dándonos cuenta es que no se casan no porque Dios no lo permita. Entonces estamos viendo que los sacerdotes católicos o en el catolicismo no se están casando los pastores porque pues se está haciendo caso a una enseñanza que no es de Dios. Esa es la razón. Entonces estamos dando ya la respuesta a esta pregunta: ¿por qué los sacerdotes no se casan? Pues la palabra de Dios, si fueran casados no habría ningún problema, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Que hay una desviación, se ha tergiversado la palabra. Es lo que podemos ver, que se está enseñando pues una doctrina que no es acorde a la palabra de Dios. Y ¿por qué no se casan? Pues no se casan porque se está siguiendo una doctrina falsa. Esa es la razón. Se sigue una doctrina falsa que les obliga a ser solteros o a ser célibes. Entonces es una doctrina de apariencia, pero no es una doctrina real, porque la palabra de Dios no la respalda. Y entonces si no queda muy claro, aquí tenemos en la aplicación otro pasaje, Primera de Timoteo 3 del 1 al 7, palabra fiel. Si alguno apetece obispado, buena obra desea. ¿Qué nos dice aquí? Que si alguna persona quiere formar
parte de las personas que están a cargo de la iglesia, que bueno, ese es un buen anhelo. Dice aquí buena obra desea, pero vamos a ver qué es lo que dice. Y esto es palabra de Dios. Esto no es una enseñanza de hombres, esto es palabra de Dios. Dice: conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido, por acá dice marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar. Y a continuación acá continúa: no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia, etcétera. Y por acá dice: porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Aquí se está hablando claramente de un obispado o de pastores, o en este caso utilizando el término católico de sacerdotes, que también pueden ser casados. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y con esto, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Que como comentaba, en el catolicismo se ha tergiversado la palabra, y donde en el catolicismo ya esto ya no es importante, se ha hecho a un lado lo que dice la palabra de Dios. Este pasaje lo que está diciendo es que en primera, que no tiene nada de malo que una persona casada sea pastor de la iglesia. Eso es lo primero que podemos ver aquí, porque nos dice que marido de una sola mujer. Es muy obvio que es una persona casada. Por acá menciona que tenga sus hijos en sujeción. Es una persona casada que también tiene hijos, que puede ser parte de una familia, que tiene una familia. Estamos hablando claramente de que se está hablando de pastores casados. Entonces, esto es lo primero que nos tenemos que dar cuenta, de que la palabra de Dios permite que los pastores se casen, que sí, en el ámbito católico se prohíbe que sea casado, como al principio expliqué su enseñanza. Sí, esto está ocurriendo, pero esto que se enseña, eso que enseñan, no es palabra de Dios, pues eso es una doctrina de mentira, es una doctrina pues que no es acorde a Dios. Eso es lo primero. Y lo segundo es lo que comentaba, que ya no se le pone la importancia a la palabra de Dios, y es que la palabra de Dios aquí está hablando sobre las virtudes que debe tener esta persona que pasaría a formar parte del obispado. Entonces aquí se está hablando de la virtud del varón que aspira a este cargo de pastor o de obispo, es decir, de anciano, de persona que está a cargo de la iglesia. Y aquí está dando una de las virtudes. ¿Cuál es la virtud? Que esta persona sea marido de una mujer. Esa es la virtud. La virtud es que tenga una sola mujer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya no se le da aprecio a esto. Eso es lo que se debería estarse enseñando, estarse fijando en que las personas sean marido de una sola mujer. ¿Esto qué quiere decir? Que esta es la virtud. La virtud es que no tenga más de una mujer. ¿Por qué? Porque entonces esta persona pues no estaría dando un buen ejemplo a la iglesia. ¿Por qué? Por el hecho de que tiene más de una mujer. Entonces no está viviendo acorde a Dios. Y pues es lo que Pablo nos hace ver aquí, que cuando alguna persona desee formar parte del cargo de pastor en la iglesia, eso es en lo que se deberían fijar. Se deberían fijar en que sea marido de una mujer, y esta es una de las virtudes. Y a continuación la palabra de Dios dice todo lo demás: solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar. Entonces estas son
las virtudes en las que se deberían fijar cada vez que una persona desee formar parte del obispado. Esto es en lo que se deberían fijar. Pero ¿qué ocurre? Que no se le está haciendo caso a la palabra de Dios. La palabra de Dios, como había dicho en primera, acepta que las personas casadas formen parte del obispado, formen parte del pastoreo de la iglesia, pero la palabra de Dios no se le está dando importancia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los católicos prohíben que las personas casadas formen parte de su orden. Hablando en términos de los católicos, no permiten que las personas casadas sean ordenadas, ni que los que ya son sacerdotes tampoco les permiten casarse. Entonces, eso no está enseñando la palabra de Dios. Que quede muy claro que pues esas son enseñanzas que son falsas. Eso que quede muy claro. Y bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. 1 Corintios 9 del 1 al 5. Dice aquí nuevamente Pablo: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si a los otros no soy apóstol, a vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Esta es mi respuesta a los que me preguntan: ¿que no tenemos potestad de comer y de beber? ¿No tenemos potestad de traer con nosotros una hermana mujer, también como los otros apóstoles y como los hermanos del Señor y Cefas? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Que los católicos pues argumentan que Pablo no era casado, y entonces que por consiguiente todos deben ser como Pablo, obligatoriamente deben ser solteros. Pero lo que podemos ver aquí es que aquí Pablo está diciendo que él tiene ese derecho. Entonces, todas estas personas, todos los que están a cargo de la iglesia, tienen el derecho de poder traer una mujer. Dice aquí: no tenemos potestad, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana mujer. ¿Qué está diciendo aquí? Que el mismo Pablo tenía ese derecho de poder casarse. Si él hubiera querido, se hubiera podido casar. Pero ¿qué pasa? Y aquí es donde ya había comentado sobre esto. ¿Qué pasa? Que es una decisión. Entonces, Pablo decidió no casarse. Pero nadie le obligó. No era porque era una obligación. No era una obligación de que él debía forzosamente seguir soltero, sino que él por su propia decisión decidió seguir así. Decidió seguir así, pero él tenía ese derecho. Que pues sí, en su caso pues no se casó. Pero esto no quiere decir que otros puedan hacer uso de ese derecho. Es decir, no porque Pablo no se haya casado, pues todos obligatoriamente deban hacer lo mismo. No porque una persona no haya hecho uso de ese derecho de casarse, de traer una hermana por mujer. Esto no quiere decir que todos deban obligatoriamente hacer lo mismo. No sé si me estoy explicando, de que no porque una persona, en este caso Pablo, no se haya casado, todos deban hacer lo mismo. Entonces, es una libertad, es un derecho que Pablo tenía, y es un derecho que todos los demás tienen. Así que no hay ningún problema en que los demás hagan uso de ese derecho, y sobre todo que sigan en ese cargo de pastor. Entonces, lo que estamos viendo
es que la palabra de Dios permite a los solteros, como en este caso Pablo, que era soltero, permite a los solteros formar parte del pastoreo de la iglesia, formar parte del obispado de la iglesia o del presbiterio de la iglesia. Permite a los solteros, pero también permite a los casados, porque estamos viendo que tienen ese derecho. No tenemos potestad, dice la palabra de Dios, no tenemos potestad de traer con nosotros una mujer, también como los otros apóstoles. Es decir, los otros apóstoles también traían una mujer, aquí lo está diciendo. Entonces podemos ver que en la misma iglesia había personas que estaban casadas. Entonces podemos ver que se refuta por completo que deban obligatoriamente ser solteros o ser personas célibes los sacerdotes católicos. Queda completamente refutado de esta manera que los solteros y las personas casadas, por acá en esta aplicación nos vamos a ir para acá. Entonces, tanto solteros como personas casadas pueden formar parte del pastoreo de la iglesia. Eso que quede muy claro. Y bueno, de esta manera queda refutada la doctrina católica del celibato obligatorio. De esta manera llegamos a este video. Así que solteros y casados pueden formar parte del pastoreo de la iglesia. Y también pues ya hemos dado respuesta a esta pregunta. En resumen, ¿por qué los sacerdotes no se casan? Pues los sacerdotes no se están casando por seguir doctrinas de hombres. Esa es la respuesta a esta pregunta. Dios sí permite que sean casados, pero se está siguiendo una doctrina de hombres que no es respaldada por Dios. Entonces queda completamente refutada esta doctrina. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó el video y quieres que sigamos utilizando esta aplicación para hacer más videos, dale like y compártelo. Suscríbete al canal principal Master Bible y al canal secundario Según la Biblia, y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos. Te invito a ver todos los videos del canal. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.